Bueno, muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar acá. Es un privilegio, pero una gran responsabilidad, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios y pues vamos a orar para empezar. Señor, gracias por permitirnos a través de tu palabra reconocer tu grandeza, tu amor, tu misericordia, reconocer nuestra pequeñez, Señor, pero que tú tienes para nosotros una parte en tu plan maravilloso y nunca nos has dejado solos. Al estudiar esta mañana tu palabra, permite que podamos recordar eso y durante este día y siempre reconocer tu presencia en nuestra vida, que no es casualidad, sino providencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las malas noticias. Ay, qué feas son las malas noticias, ¿verdad? Llegan en el momento menos oportuno y de diferentes maneras. Tienen diferentes vestidos, ¿verdad? Algunas veces las malas noticias llegan a través de un diagnóstico, llegan a través de una carta de despido o de liquidación. A veces las malas noticias llegan con los documentos del divorcio y a veces llegan con el último estado de cuenta del banco. Por eso digo que tienen diferentes formas, tamaños, colores y vestidos. Y esto fue lo que le pasó a nuestro amigo que vamos a estudiar esta mañana en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, y sé que ustedes lo conocen muy bien porque han leído esta historia antes. Se llama Josafat. Josafat acababa de tener una muy mala experiencia, si ustedes leen los capítulos, el capítulo anterior específicamente, en una batalla a la que nunca debió ir. Se fue sin permiso, pasaron muchas cosas, muchas dificultades, chascos, producto de muy malas decisiones. Y ahora, después de haber sido amonestado por Dios a través del profeta Jehú, ahora estaba tranquilo en su palacio tratando de digerir todo aquello, pensando que se iba a tomar unas vacaciones después de esto que le había sucedido. Pero entonces llega una alerta y lo encontramos allí en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y esta historia es un poco larga, vamos a tratar de ahorrar el tiempo, por eso tal vez no voy a leer todos los versículos, pero hay unos que es importantísimo que los leamos. Y entonces alguien viene y le dice, Josafat, estás en problemas. Wow, tienes visitas, visitas inesperadas y no muy deseadas. Y entonces pueden surgir cuatro preguntas que probablemente Josafat hizo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué vienen a hacer? ¿Y cuántos son? Y ahí en el capítulo 20, versículo 1 y 2, viene la respuesta. Prácticamente dice que venían los hijos de Moab y Amón, poderosos enemigos. ¿Quiénes eran? Poderosos enemigos y eternos enemigos del pueblo de Dios. Y además podemos decir que eran los primos malos de Josafat, los primos malos, ¿verdad? Recordemos que Moab eh, y Amón eran los descendientes de Lot. Así que venían aún con un plan específico, un plan específico. No era que venían a tomar café con él, ¿verdad? Ni a ver cómo se encontraba. Dice en el versículo que venían a atacarlo. Y aparte de eso, ¿cuántos eran? Muchos. Wow. O sea, no había por dónde decir que era una buena noticia. Definitivamente estaba en problemas. ¿Cuál fue la primera reacción de Josafat? Y lo vamos a encontrar en el versículo 3. Dice, Josafat tuvo miedo. Ay, qué feo también es tener miedo, ¿verdad? También se manifiesta de diferentes maneras. Es una emoción, el miedo es una emoción que puede llegar a paralizarnos de una manera que no nos permite hacer nada o nos puede llevar a actuar impulsivamente y hacer muchas cosas ilógicas y hasta locas, ¿no? Cuando tenemos miedo, a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. El miedo es algo terrible y Josafat dice que está siendo amenazado en ese momento ah, y tuvo miedo. Pero recordemos algo, no es lo mismo tener miedo que vivir con miedo. Eso es algo muy importante. Josafat sintió miedo, tuvo miedo en ese momento. ¿Cómo reacciona usted cuando tiene miedo? A veces, cuando nos sentimos amenazados, acorralados, impotentes, algunas veces parece que nos da un desequilibrio emocional. No sé cómo reacciona usted. Un desequilibrio emocional. Se desespera
nos da una desesperación. Corremos, hacemos, buscamos, lloramos, gritamos, tomamos decisiones apresuradas o buscamos ayuda. Ah, ok. Y si buscamos ayuda, ¿dónde la buscamos? Josafat, que conocía muy bien sus limitaciones y que le había pasado algo muy feo anteriormente, supo qué hacer con su miedo. Y lo vemos ahí en el mismo versículo 3. Dice, tuvo miedo, pero no se desesperó, no corrió, no lloró, sino que dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Wow, humilló su rostro. Y entonces ese versículo dice tres cosas que hizo Josafat. Humilló su rostro, consultó a Jehová y luego hizo algo también muy importante. Pidió apoyo, pidió ayuda. ¿Dónde la pidió? En la esquina, en el bar, en redes sociales. ¿Dónde pidió ayuda? No, dice que vino a buscar al pueblo de Dios. Y por eso me encanta esta reunión de oración, porque cuando tenemos miedo, cuando tenemos problemas, cuando estamos acorralados, qué bueno saber que tenemos una familia, hermanos de la iglesia, personas que nos van a apoyar, que van a orar por nosotros y que además se van a unir con nosotros para poder a enfrentar una batalla contra el enemigo. Y entonces eso fue lo que hizo Josafat. Humilló su rostro, consultó a Jehová y pidió apoyo y ayuda. Pregonó ayuno y entonces dice que todos se congregaron para pedir ayuda a Jehová, se unieron en oración y ayuno, como lo hacen ustedes, este poderoso grupo de oración. Y viene Josafat entonces y hace una oración. Él mismo hace una preciosa oración que la encontramos a partir del versículo 6. Y entonces vamos a ver lo que dice él en esa oración. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, para los que llegaron un poquito tarde, Segunda de Crónicas 20, y estamos en el versículo 6. Y vemos ahí cómo en ese versículo él reconoce la soberanía de Dios y dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos en las naciones? Y sigue diciendo, no está en tu mano, tal fuerza y poder que no hay quien le resista. Vemos allí dos elementos. Josafat reconoce la soberanía de Dios y reconoce el poder de Dios. Domina sobre los reinos y las naciones y en tu mano está tal fuerza que no hay quien la resista. Seguimos en el 7 y dice, Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Además dice, ellos la han habitado y han edificado santuario en tu nombre. Entonces, sigue diciendo también en el 9, si mal viene sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, nos presentaremos en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y viene esa parte tan hermosa y dice, clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Qué hace en estos dos versículos? Reconoce el cuidado y la protección de Dios en el pasado como también en el presente y también se proyecta al futuro. A veces tenemos una memoria muy corta, se nos olvida muy rápidamente lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Así que no tenemos suficientes herramientas ni suficiente fe para enfrentar lo que viene en el presente y menos en el futuro. Entonces, número uno, reconoce la soberanía de Dios. Número dos, reconoce el poder de Dios. Y número tres, reconoce el cuidado y la protección de Dios en el pasado y en el presente. En el versículo 12 encontramos también algo que Josafat reconoce y dice, Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a esta multitud tan grande que viene contra nosotros. Ay, y no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he leído este versículo muchas veces y en mi vida he tenido que decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer.
Y en ese momento, Josafat reconoce su impotencia y su vulnerabilidad. A nosotros que nos gusta tener tanto el control, que creemos que todo lo tenemos resuelto, que si pasa esto, hago aquello, que si viene aquel, le digo esto, que si no viene, hago de esta manera, que si aquello se presenta, pero hay momentos en los que nada de lo que usted planea le sale. Y entonces lo único que usted puede hacer es decir, Señor, no sé qué hacer. Por eso vuelvo mis ojos a ti. Y eso estaba haciendo Josafat, reconociendo su gran vulnerabilidad y su impotencia. Ay, qué triste es sentirnos impotentes. Usted que siempre todo lo tiene planeado, ahora se siente impotente. Pero entonces vemos en el versículo 15 y 17 que todo Judá, a partir del 13, estaba allí presente. Las familias, los adultos, los hombres, las mujeres, los niños, los hijos, todos presentes. Señor, clamamos a ti porque no sabemos qué hacer. Entonces dijo, el Espíritu de Dios vino sobre Jahaziel. Y Jahaziel dijo, oiga, Judá y todos los habitantes de Jerusalén, versículo 15, Jehová dice así. Wow, esta respuesta fue muy rápida, no fue como la de que vimos ayer. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Confirmamos, era demasiado grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Pero una vez más, manda a decir, esto no es con ustedes, dijo el Señor, es conmigo. ¿Ok? Entonces da las instrucciones. Mañana van a descender ustedes contra ellos. Ellos van a subir por la cuesta y se van a encontrar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Pero dice el 17, no sé si eso era algo fácil o no. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué maravillosa promesa. ¿Cómo dormiría usted la noche antes de enfrentarse a algo grande? Si Dios le dice, no se preocupe, esta guerra es mía, esta situación es mía, esto yo ya lo tengo resuelto para ti. Wow, entonces me encanta porque dice que Josafat en ese momento, aún antes de ver todo ejecutado, aún antes de haber ganado la batalla, dice que Josafat se inclinó rostro a tierra y también todo Judá y se postraron para adorar a Jehová. Adoraron a Dios antes de la batalla. A veces nosotros no tenemos esa capacidad de adorar antes. Queremos esperar a ver qué pasa. Pero dice que esto llevó a Josafat y a todo el pueblo a inclinar su rostro. Semejante promesa que recibió y no iba a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces adoró y alabó a Dios. Dice una autora que entonces, en ese momento, Josafat y el pueblo estaban listos para recibir el milagro, porque volvió su atención a Dios en lugar de enfocarse en sus problemas y buscó la ayuda de Dios en lugar de buscar apoyo en otros pueblos o reinos, como era muy común hacerlo, y de aliarse con otros pueblos para que me ayudaran a pelear la batalla contra mis enemigos. Josafat buscó a quien tenía que buscar. Hermanos, amigos, consideremos esto. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, ¿a quién vamos en primer lugar? ¿Al esposo? ¿A los amigos? ¿A la familia? ¿A los consejeros? ¿Lo publicamos en redes sociales? Estoy pasando por esto para que todo el mundo me ponga mensajes. Dice la hermana White en El deseo de todas las gentes que para proveernos de lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nosotros no sabemos. Wow. Entonces, ¿a quién debemos acudir?
A Josafat, Dios le dio la victoria sobre sus enemigos, pero antes lo llenó de paz, lo llenó de seguridad. Y solamente los que confían en Dios pueden llegar a experimentar esa paz aún en medio de las tormentas. Cuando nosotros hemos derramado nuestra alma delante de Dios para decirle, Señor, no tengo fuerzas, Señor, tengo mucho miedo, Señor, no sé qué hacer. Cuando estamos muertos de miedo y cuando somos vulnerables, cuando no sabemos qué hacer, es cuando Dios actúa de una manera en la que nosotros ni siquiera tenemos idea. Dice Rick Warren en uno de sus libros que el camino hacia un milagro siempre pasa por un territorio incómodo y a veces estamos ahí en ese territorio incómodo. Puede ser esta mañana que estés en ese territorio incómodo, porque algunas veces vas a estar en Sarepta dando y preparando la última tortilla porque ya no tienes nada más. Puede ser que ese territorio incómodo estés frente a un mar rojo, sintiéndote acorralado atrás y sin poder dar un paso hacia adelante. Puede ser que ese momento incómodo estés en una cueva, deprimido y sin saber qué hacer y sin ganas de seguir luchando como algún personaje bíblico que ustedes estarán recordando ahora. Puede ser que te ha tocado estar muchos años sentado en la sala de espera, como estuvo Abraham y Sara. Wow. Pero dice en los versículos 21 y 22, ¿qué empezaron a hacer? Después de consultar al pueblo y después de hacer aquella hermosa declaración de creer a sus profetas y estaréis seguros, el pueblo hizo algo interesante. Vestidos de ornamentos sagrados, cantaron y alabaron a Dios mientras la gente salía armada y dijeron, glorificad a Dios porque su misericordia es para siempre. Y en el 22 comenzaron a entonar cantos de alabanza. Yo no sé lo que harían los enemigos cuando los oyeron cantar. Y estos cantan, cantando. Esa no es una forma de pelear, de enfrentar a los enemigos, pero ahí estaba Josafat, el director del coro y todo el coro cantando alabanzas a Dios mientras los enemigos estaban frente a ellos armados hasta los dientes. ¡Wow! Entonces vino la salvación y vino la liberación. A veces cuando estamos desesperados, lo único que debemos hacer es alabar. Alabar. Raro, no nos sale ni un canto. Hay que alabar, hermanos, hay que alabar. Porque dice la hermana Joya además que la alabanza es un medio eficaz de sanidad. No se puede alabar a Dios con todo su corazón y permanecer herido. Cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, los temores se van, el miedo se va, el odio se va. En los momentos más difíciles que el pueblo afrontó, en el momento en que no había dónde, fue cuando Dios se manifestó de una manera providencial para sacarlos adelante. Wow, yo no sé cómo, pero él hace cosas que parecen ilógicas, inexplicables. Una piedra que golpea a un gigante justamente en el punto correcto. Un imponente muro que cae después de haberlo rodeado por 7 días. Un ejército que es derrotado solo con antorchas y cántaros. Y en este caso, un grupo, un ejército completo de poderosos enemigos son vencidos con los cantos del coro de la iglesia. Yo quiero decir esta mañana que no sé cuáles son las luchas que usted enfrenta, hermano y hermano. No sé cuáles son sus cargas. No sé cuál es la guerra que está enfrentando o que va a enfrentar. Pero puedes estar seguro que no estás solo, porque tú eres parte de un plan y un propósito que Dios tiene para ti. Dice Joyce Meyer que la alabanza, la adoración, los cánticos y la palabra de Dios son armas poderosas de guerra. Así que algo que aprendí en un momento de lucha interna y de dolor. Y me pregunté, ¿por qué tengo que adorar? ¿Por qué tengo que decirle a Dios lo grande y maravilloso que es Él si Él ya lo sabe? Wow. Y entonces me vino la respuesta. Claro,
Dios ya sabe quién es Él y sabe lo que puede hacer. Lo importante es si usted y yo lo sabemos. Por eso debemos adorar. Por eso debemos reconocer su grandeza y debemos repetirla. Señor, eres grande. Señor, eres poderoso. Señor, eres fuerte y vas adelante en mi batalla. Al reconocer la majestad y la soberanía de Dios, fortalecemos nuestra fe. Reconocemos nuestra debilidad. Dejamos nuestra autosuficiencia porque vemos su grandeza y nuestra pequeñez. Estuvieron así 3 días, dice el versículo, pero en el capítulo 20 que estamos leyendo y la parte final del versículo dice, Josafat y su pueblo fueron a despojarlos. El botín era muy grande y dice, estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. 3 días recogiendo un botín. Y entonces bendijeron a Jehová y regresaron a Jerusalén, gozosos porque Jehová los había colmado de gozo. Entraron con salterios, arpas y trompetas. Fueron testimonio para otros pueblos. Y el reino de Josafat, dice el versículo final, el 30, no es el final, pero es el final de esta sección, tuvo paz. Paz porque Dios le dio paz por todas partes. La paz es el resultado de la adoración y la alabanza, porque Josafat y el pueblo no solo adoraron antes de la batalla, sino también después. A veces se nos olvida lo que Dios hizo y pareciéramos los 9 leprosos que no dieron gracias, pero Josafat y el pueblo estaban allí adorando a Dios por lo que había hecho. La paz es el resultado de la adoración y la alabanza que fortalecen nuestra confianza en Dios. Termino diciendo una historia que leí en un libro de Max Lucado que se llama Ansiosos por Nada, que me encanta. Dice que en las famosas tiendas de encaje de Bruselas, en Bélgica, que por cierto son encajes muy finos, dice que existen unos cuartos donde solo se hilan los encajes más finos y más caros con los diseños más exclusivos y delicados. En esos cuartos está completamente oscuro. Solamente entra un pequeño rayo de luz natural por una ventana solitaria mientras en el cuarto se sienta el hilador. Y el hilador alumbra el diseño, o esa pequeña luz alumbra el diseño, mientras el hilador permanece en oscuridad, hilando, hilando el encaje. Y pregunta Max Lucado, ¿ha permitido Dios en un tiempo de oscuridad en tu mundo, donde no se puede ver nada? Miras, pero no puedes ver nada. Entonces dice, solo ves la tela de la circunstancia, entretejida y enlazada. Puedes cuestionarte el propósito de por qué este hilo va por aquí, por qué este hilo va por allá, por qué este tejido se encuentra de esta manera. Pero puedes saber algo, Dios tiene un diseño para tu vida, tiene un plan. Y cuando no sepas por qué este hilo se cruzó de un lado a otro, recuerda que el encaje todavía no está terminado. Dios sigue trabajando. Dios lo va a hacer y cuando termine, la obra de sus manos será hermosa. Así que tengamos paciencia. Esta mañana cierro con este mensaje. No teman ni se amedrenten. La guerra no es nuestra, es de Dios. Y una vez más, cuesta mucho, pero quedémonos quietos. A veces toca quedarnos quietos para esperar y ver la salvación que viene de Él. Vamos a ver. Señor, gracias porque tú eres grande, tú eres soberano, tú eres Dios. Gracias porque no es casualidad, Señor, que hayas dejado esta linda historia en tu palabra, sino para recordarnos que cuando tenemos miedo, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos rodeados, es el mejor momento para acudir a ti, porque ya tú tienes el milagro preparado. No sabemos de qué forma vendrá. Puede ser de una manera hasta ilógica para nuestra mente tan humana. Pero Señor, gracias porque todo lo que sucede en nuestra vida es parte de un plan maravilloso, que ahora no lo vemos, pero en algún momento veremos todo lo hermoso que tú tejiste a través de toda nuestra existencia para llevarnos contigo al cielo. Si estamos pasando por dificultades esta mañana, si tenemos situaciones que no sabemos cómo arreglarlas, ayúdanos a recordar esta historia, porque tú, grande, soberano, poderoso, estás con nosotros y la batalla y la guerra es tuya. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén.